Me permito presentarles al doctor Alejandro Landero. El día de hoy nos estará dirigiendo la ponencia introductoria Explícame a la persona. Gracias por acompañarnos, doctor Landero. Le cedo la palabra. Hola, pues un saludo a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad de Alumnos de Ciencia de la Familia, de Desarrollo Humano y Familiar, a Jimena, Fer, Tania, Alonso, Frida. Gracias por todo su trabajo y todos ustedes por estar aquí. Bueno, me han pedido un gran reto de tratar de hacer una síntesis antropológica en pocos minutos, así que voy pues a dar unas pinceladas sobre pues este gran tema, quién es la persona, y para ello pues me voy a permitir a través de algunas pinturas, de algunas obras de arte, tratar pues eso, de dar algunas pinceladas que puedan servir de marco a esta gran semana de la familia. Bueno, lo primero, la primera cuestión me parece que es muy importante considerar que la persona es un fin en sí misma. La persona no es un medio, sino es un fin en sí mismo. Esto es parte del imperativo categórico kantiano, ¿no? Trata a la persona como un fin y no como un medio. Esto nos habla de que la persona es no un algo, sino un alguien. Que la persona debe ser mirada, tratada como sujeto y no como objeto. La persona no puede ser reducida ni a un objeto, ni a una idea, ni a un pasado. La persona es persona, una totalidad. Y por eso tenemos que ver siempre a la persona de manera integral. Y ahorita Jimena nos decía, integral y buscar que nuestras acciones integren y nos integren a nosotros mismos, porque es muy fácil fragmentarnos. Entonces aquí ya hay una pues primera gran reflexión que va a servir para toda la semana. ¿Cómo vemos a los demás? ¿Los veo como cosas, como objetos, como medios para mis intereses, o los veo como fines? Y por lo tanto, si la persona es un fin, pues la persona merece una dignidad, independientemente de sus acciones, de cómo piense, qué tan afín o no sea a mí, la persona tiene una dignidad absoluta. Y pues hoy vemos muchas maneras contrarias a esto, muchas maneras donde hoy la persona es cosificada, es instrumentalizada, es reducida. Entonces, la primera gran pincelada es relacionarnos con los demás a maneras de fin en sí mismos y no instrumentalizándolos, reconociendo su absoluta dignidad, su dignidad intrínseca, más allá de sus ideas, más allá de las coincidencias, más allá de su éxito, más allá de sus limitaciones. Qué distinto sería el mundo si nos relacionáramos con los demás de esta forma, porque así nos relacionaríamos a manera de encuentro, a manera de asombro, a manera de apertura y de diálogo. La persona es un fin en sí mismo. Primera pincelada. Siguiente, la persona es un espíritu encarnado. La persona no es ni solo espíritu, ni la persona es solo materia. La persona es una unión intrínseca entre cuerpo y alma. ¿Y cómo podemos decir esto? ¿Cómo lo podemos descubrir? Bueno, no es simplemente porque pues alguien diga y ya lo sostengo ya, sino la forma de ir conociendo antropológicamente a la persona es precisamente viendo sus actos. Y a través de los actos entendemos que el ser humano tiene unas facultades y que por lo tanto el ser humano no es solo materia, sino que tiene también facultades espirituales. Y también pues vemos un cuerpo, sentimos un cuerpo, con lo cual vemos que el ser humano no solo es espíritu, sino es un espíritu
encarnado. Y vemos, pues por ejemplo, que el ser humano no solo conoce, sino que conoce. Es decir, tiene una capacidad reflexiva. Vemos que el ser humano, su vida no es solo un discurrir, como la de un animalito que discurre, pues se levanta, tiene hambre, va, come sus croquetas, tiene sueño, se tira a la mitad de la sala. En el ser humano hay un elegir, porque el ser humano, su vida no está simplemente programada biológicamente, sino el ser humano tiene que decidir. Su existencia va más allá de su mero discurrir biológico, por decirlo así, de su programación biológica. Vemos que en el ser humano, por lo tanto, no solo hay sentimientos, sino que también esos sentimientos pueden ser reflexivos. Vemos que el ser humano no solo es instinto, sino que el ser humano hay una capacidad de levantarse por encima del instinto. Todo esto nos va dando signos de espiritualidad, podríamos hablar mucho de esto, ¿no? El ser humano, por ejemplo, su propia morfología, no estamos nosotros, al no estar sobre cuatro patas, el ser humano tiene manos y no tiene garras, y por lo tanto puede saludar y puede abrazar. El ser humano, al no estar sobre cuatro patas, al estar erguido, tiene boca, no tiene hocico, y por lo tanto puede tener palabra y no solo emitir sonidos. Todo esto vemos que en el propio cuerpo ya también hay un signo y un significado de la espiritualidad humana. También lo vemos como pues el ser humano, cuando llegamos pues a un restaurante o cuando en nuestra casa, ¿no?, alguien nos prepara los alimentos, vemos que los alimentos no solo se preparan para comer, sino se preparan de forma bella. Por eso hay gastronomía. Y la gastronomía es signo del espíritu humano, porque no solo comemos para saciar el hambre, comemos y lo hacemos con belleza. Y esa belleza de un plato, ¿no?, bien presentado, con los colores de la ensalada, el acomodo, ¿no?, las salsas que ponemos, todo eso es signo de la espiritualidad humana. No somos simplemente, no tratamos simplemente de saciar nuestra materia. Igual podríamos decir de la arquitectura. No vivimos en cuevas. ¿Por qué hacemos casas, edificios hermosos? Porque en el ser humano no solo buscamos satisfacer, ¿no?, y cubrirnos del frío, sino que buscamos hacerlo con signo de espiritualidad. Entonces la persona es un espíritu encarnado. Mucho ojo también de creer que la persona es solo espíritu. Esta es la maravilla, pues, del pensamiento también de Juan Pablo II, ¿no? Hubo un tiempo que la iglesia era un poco platónica en el sentido de creer que el cuerpo era la cárcel del alma, pero no. En el cuerpo se manifiesta la espiritualidad, el significado, y el cuerpo no nos aleja, no nos debe alejar de lo espiritual, sino al contrario, el cuerpo nos permite sumergirnos en esta unidad intrínseca de espíritu y cuerpo. El cuerpo nos permite también alzar la mirada. Esa es la segunda pincelada. Tercera, la persona es naturaleza y libertad creativa. Esta obra de Augusto Rodin es muy interesante porque es una síntesis de antropología. En esto nos podríamos ir mucho tiempo, ¿no? Pero fíjense, el ser humano tiene una naturaleza, un mármol, porque tenemos pues unos componentes genéticos, biológicos, psicológicos, espirituales, y la vida consiste en que labremos esa naturaleza o cincelemos ese mármol. Y eso se hace a través de la inteligencia y la voluntad, representada aquí, la inteligencia como el cincel
y la voluntad como el mazo, el martillo. Y el gran reto de la vida consiste que esta naturaleza, pues hagamos de ella una gran obra de arte. También aquí hay un tercer elemento, ¿no? Que es el corazón del que martilla, del que pone el cincel. Con la inteligencia, con la voluntad y con la afectividad, yo logro esa naturaleza, saber dónde la tengo que pulir, dónde la tengo que perfeccionar. Y el ser humano es ambas cosas. Y bueno, y también, lógicamente, como veremos ahorita, también es cultura, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues que el ser humano no es ni una pura naturaleza donde todo está ya dado, determinado, ¿no? Como si fuera un robot que solo se despliega apretando un botón, pues no. Pero tampoco el ser humano es pura libertad creativa, ¿no? Como hoy sostiene la ideología de género. No hay nada de qué partir y el ser humano se puede autocrear y reinventar desconociendo toda la dimensión genética, biológica, psicológica, social de su naturaleza. Pues no, el ser humano es naturaleza y libertad creativa. Y creo que esta obra de Augusto Rodin sintetiza muy bien estos dos elementos. Siguiente punto, siguiente pincelada. De cada una de estas podríamos hablar mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, pues es solo una introducción. La persona es un ser en el tiempo. Esto es muy importante. Somos seres que nos desplegamos en un tiempo, en unas circunstancias, en una cultura. Esta obra maravillosa de Bernini, que está en la Galería Borghese en Roma, pues habla precisamente de cómo hay un diálogo de generaciones, ¿no? Como aquí se sostiene a su padre, porque hay un incendio, y entonces van escapando, y luego va también su hijo, Ascanio. El abuelo sostiene los dioses que tutelan a la ciudad, ¿no? Y el hijo trae el fuego nuevo para fundar el nuevo hogar, porque tienen que salir. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra vida? Bueno, tiene que ver porque uno de los grandes retos de nuestra vida es saber articular el pasado, el presente y el futuro. En nuestra vida hay personas que están encerrados en el pasado, ¿no? Deprimidos por el pasado. O hay quien está en fuga al futuro. O hay quien está solo, clavado, viviendo la inmediatez del presente. Y la persona es un ser en el tiempo que tiene que articular los tres tiempos. Saber recoger lo mejor de mi pasado, saber mirar al futuro y vivir con profundidad el presente. Esto es articular el tiempo y es una de las claves en la vida. Porque entonces hoy vemos que la persona se fragmenta, a veces no solo comportándose solo de manera materialista, sino a veces porque no logra articular los tiempos. Entonces la persona es un ser en el tiempo y en esta articulación del tiempo. Siguiente, este hermosísimo cuadro, El árbol de la vida, de Gustav Klimt, pues nos habla también que la persona es un ser biográfico. Esto es muy importante. Con mis decisiones, como hemos visto en la obra del aprendiz de Rodin, yo me voy forjando y voy construyendo un árbol en la vida. Voy aprovechando esas raíces que ahorita veíamos del ser en el tiempo y voy expandiendo mi vida, mis posibilidades hasta formar la comunión. La clave, una de las claves en la vida es precisamente, decía Aristóteles ya hace 2500 años, la persona vive humanamente eligiendo un fin, eligiendo fines. Ya dijimos que nuestra vida no es un discurrir como el del animalito, sino es un elegir. Y entonces si elegir es tan importante que hay que elegir dos cosas, elegir los fines y elegir los medios. Y esto va constituyendo mi historia personal, mi biografía. ¿Cuáles son los fines? ¿A qué aspiro? ¿A dónde apunto en mi vida? Y hay que apuntar a cosas grandes. En el instituto decimos hay que apuntar a una vida de excelencia. Excelencia no quiere decir sacarse puros dieces. Excelencia viene del término latín excelsus, mirar al cielo. Apuntar a cosas grandes, a una vida grande. Entonces yo tengo que desplegar una historia personal, una biografía personal,
y construir y escribir una gran historia. Pero no solo lo hago apuntando a grandes fines, que eso ya es un reto, porque hay hoy gente que se conforma con muy poco, por ejemplo, pues hay personas que no se conforman, no quieren un gran amor, ¿no? Y se conforman con migajas de cariño, migajas de deseo, cuando el ser humano está y apunta a vivir un gran amor. Entonces, primero hay que saber elegir los fines, pero luego el otro reto es elegir los medios adecuados para llegar a esos fines. Si yo quiero vivir un gran amor, pues tengo que poner los medios para vivir un gran amor. No puedo querer un gran amor y vivir de una manera distinta. Entonces, el ser humano es un ser biográfico que tiene que ir desplegando su vida y hacerlo con mucha seriedad, hacerlo con mucha capacidad de enfoque, no desperdiciando la vida, porque hay quien, en vez de generar un árbol frondoso, como el que nos pinta aquí Gustav Klimt, pues lo que se queda es como en un tipo bonsái. ¿Y saben cuál es la diferencia entre un bonsái y un árbol? Yo creí que era una semilla distinta. No, la diferencia entre un bonsái y un árbol es que al bonsái le cortan las raíces, le ponen menos agua, le ponen menos tierra. Hoy hay muchas personas que se quedan como bonsáis porque han cortado sus raíces, porque tienen poquita tierra, porque no alimentan esa tierra. No aspiren a vivir una vida bonsái, sino una vida de un árbol frondoso, que dé cobijo, que dé frutos. Siguiente, la persona es un llamado al amor. Un llamado al amor. Estamos llamados a amar. La persona no resuelve su vida solo, como dicen algunos, mirándose solo pues a sí mismo, ¿no? Una vida ombligocéntrica, nada más mirándose a sí mismos. Tenemos que saber y aprender a amar. Y no es fácil porque tenemos que salir de nosotros mismos. Tenemos que darnos al otro. Y eso es una tarea, es un camino. Y esta hermosísima obra de la Catedral de Augusto Rodin, que está aquí en el Museo Sumuaya, la Ciudad de México, pues es precisamente dos manos que son capaces de formar una comunión, un hogar. Dos manos que son capaces de cuidarse, de protegerse, de acompañarse. Y algo hermosísimo, algunos críticos de arte pues dicen cómo estas dos manos se elevan, crecen. Eso es el amor. Cuando alguien no te hace crecer, cuando alguien te hace más bien empequeñecerte, eso no es amor. El amor te tiene que elevar. El amor tiene que construir un hogar. El amor tiene que construir una casa. Y por último, la persona, sobre todo, está abrazada en la esperanza. No caminamos solos. No navegamos solos en medio de una pandemia, de un fracaso. No, la persona está abrazada en la esperanza. En una esperanza que, como pues ya decían ahorita al inicio, es una esperanza de caridad en la verdad, como señala este gran cuadro de Rembrandt, El retorno del hijo pródigo, ¿no? Una mano que, si la ven, es una mano más áspera que representa, ¿no?, el padre que educa, el padre que señala el camino, que también llama la atención, pero la otra mano es una mano mucho más delicada, ¿no? La mano también de la misericordia. Verdad y misericordia es el abrazo que nos ofrece nuestro Padre, que nos ofrece la Iglesia. Así que estas son pues algunas pinceladas que yo les quería ofrecer y que nos ayuda a entender, ¿no?, cómo la persona pues tiene una dignidad, está llamada a algo grande, tiene una tarea en el tiempo, un despliegue biográfico y todas estas características que señala. Yo quisiera concluir con ustedes pidiéndole tres cosas como inicio de esta semana. A ustedes que son una generación de esperanza, a ustedes que les tocó vivir este tiempo tan desafiante, pero si Dios se los ha permitido es porque ustedes y en ustedes está la esperanza. Primero, derroten la mediocridad. Vivimos una cultura de mediocridad, una cultura que nos dice: no creas en el amor, no es posible amar para toda la vida. No se puede ser honesto. No puedes aspirar a algo grande. Esta es la cultura de mediocridad en la que estamos, ¿no?
Entonces, bueno, pues esta pintura, ¿no? Está una rama de ahí y en vez de acomodar la rama, pues fíjense cómo pintan en el pavimento, ¿no? Entonces, no hagan las cosas al ahí se va. Cualquier cosa que hagan, háganla con seriedad. Háganla con enfoque, ¿no? Se dedican a estudiar, estudien, ¿no? Si se dedican a enseñar, enseñen. Si se dedican a gobernar, gobiernen. Pero no esta vida del ahí se va, del sí, pero el no, ¿no? Segundo, venzan la indiferencia. Hay que vencer la indiferencia, ¿no? Están ahí, ¿no? Es pues ahí un poco recreada, ¿no? Dos vecinos viendo cómo se incendia la casa del otro. Entonces dicen, mira, se está incendiando la casa del otro, ¿no? Pero aquí estamos nosotros muy tranquilos, mira, no nos pasa nada. Nada más que hay un problema, el fuego se expande. Y hoy uno de los grandes dramas de nuestra civilización es el individualismo en el que vivimos. El creer que la inseguridad del otro es la inseguridad del otro y el problema del otro es del otro y ya. Cuando ser cristianos, pues es en la síntesis. El ser cristiano significa que el dolor de mi prójimo es mi dolor, que la injusticia de mi prójimo es mi injusticia, que la alegría de mi prójimo es mi alegría. Venzan y derroten la indiferencia. Y por último, pues superen el pesimismo. Este pesimismo que decíamos antropológico que hay. Como si el ser humano estuviera llamado a poca cosa, ¿no? Cuando hoy nos dicen, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene en una situación difícil y viene, ¿no? Por un embarazo no planeado, ese va a ser un criminal. Entonces hay que eliminarlo. Imagínense, y eso se dicen los progresistas, ¿no? Los progresistas nos dicen que hay que eliminar al que viene en situaciones difíciles. Pues, ¿cuántos no hemos nacido en situaciones difíciles, no? Eso no es progresismo. Eso está permeado de una cultura, de un pesimismo muy radical. Pero no solo en el tema del aborto, también en el tema de la injusticia social, es lo mismo. ¿Cómo no será posible crear un mundo más justo? Claro, hoy cuando oigo y escucho jóvenes me estremecen y me dicen, yo ya no quiero tener hijos porque no los quiero traer a un mundo tan malo, tan negativo. Digo, eso sí, cuando me dicen eso, esa es una mala noticia para mí, porque que un joven te diga que ya no vale la pena la vida nueva porque el mundo es tan malo, pues es porque hay un pesimismo de fondo. Derroten el pesimismo que les quieren imponer. Cada vida humana, cada desafío es una oportunidad, porque la persona está llamada a cosas muy grandes. Pues muchas gracias y mucho éxito en esta gran semana. Les mando un abrazo muy fuerte.